Queridos amigos de Proyectar AXM, sean bienvenidos a una emisión más del programa Amor por el Quindío, un espacio de opinión que se emite en vivo desde Armenia, capital del departamento del Quindío, en el corazón del paisaje cultural cafetero. Siempre gracias por su audiencia, siempre gracias por el regalo de su presencia en este programa creado para dar a conocer a las cosas buenas y a la gente bonita que habita en esta tierra. Soy Ángela María Alzate Manjarrés, directora del programa, y hoy, viernes, estamos con un invitado muy especial. Se trata de un profesional de la ingeniería que, además de tener una importantísima participación en grandes proyectos de desarrollo regional, como por ejemplo el túnel de la línea, se ha convertido en un quindiano más, casado con una quindiana, padre de 2 quindianos. John Jairo es una persona que ya es parte de nosotros. Me complace presentarles hoy, queridos amigos, al ingeniero John Jairo Cabrera Ramos. John Jairo, buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Amor por el Quindío. Angelita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Igual, Yader, cordial saludo. Gracias por invitarme a tu programa Amor por el Quindío de la multiplataforma Proyectar AXM. Muy bien, hemos invitado a John Jairo por varios motivos. El primero, hemos querido hacer algunos programas con papás en el marco de la celebración del Día del Padre, que debe trascender a la conmemoración de carácter comercial, debe ir más allá de los regalos, de los detalles, y también enfocarse en la reflexión ciudadana sobre la figura del padre, que es fundamental en la vida de las personas y también en la sociedad. Segundo, estamos hablando de un nuevo periodo de gobierno, estamos hablando del inicio de otro cuatrienio constitucional, y personas como John Jairo, que han contribuido al desarrollo regional desde Invías, desde la alcaldía, desde la gobernación, bueno, desde diferentes roles, tienen una opinión calificada, un criterio informado sobre lo que es el presente y debe ser el futuro de Colombia. Y tercero, porque queremos que nos cuente un poquito sobre el túnel de la línea, obra en la que él participó, como muchos otros profesionales que dieron de su conocimiento y de su tiempo para que se consolidara esta obra, que sin duda alguna marcó un hito importante en la movilidad en esta región del país. Pero antes de hablar de estos 3 temas, que son los que vamos a dialogar hoy, vamos a darle a conocer a nuestra audiencia, a nuestros videoseguidores, quién es nuestro invitado. ¿Quién es John Jairo Cabrera Ramos? Gracias, Angita. Pues yo soy huilense, hace 30 años vivo en el Quindío, felizmente casado con una quindiana, gran amiga tuya. Y tengo 2 hermosos hijos, uno de 22 y una niña de 15 años. Cuando llegué al Quindío, fue un momento muy especial cuando conocí a mi esposa, cuando ella sacó su perrito en el Parque de los Fundadores. Yo me fijé en ella y ahí quedé flechado, Angelita. Realmente así fue, tú lo sabes. Y a partir de ese momento sabía que ella iba a ser mi esposa, y a los 2 años y medio de habernos conocido nos casamos. Ahí comenzó nuestra historia de vida con ella, y han pasado unas cosas fabulosas durante todo este tiempo, y bueno, de la mano del Señor Jesucristo hemos sacado adelante estos 2 hijos, y a nosotros como hogar nos hemos consolidado. O sea, que ¿cuántos años de matrimonio? Pues nosotros llevamos 28 años de casados y 2 años y medio de novios, o sea, casi 31 años. Toda una vida. Juntos. Bueno, aquí hay que decirle a nuestros videoseguidores quién es la dama en comento, porque van a quedar ahí con la duda. Ya hay gente que seguramente nos está escribiendo por las líneas de WhatsApp de Amor por el Quindío para decir, pero venga, cuente el chisme completo, hay que saber quién es. John Jairo está casado con la abogada quindiana Claudia Mónica Grajales Ríos, profesional del derecho, gran colombiana, compañera de colegio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Belemitas de Armenia, compañera de universidad en la Universidad La Gran Colombia. Y bueno, ya escucharon ahí de viva voz del señor esposo que quedó flechado. John Jairo, ¿qué hace
que no solamente tú, sino otras personas, porque no eres el único foráneo, digamos, que ha quedado casado con Quindiana. Yo también tengo esposo de Manizales, o sea, son varios los que llegan al Quindío por razones profesionales, bueno, de cualquier naturaleza, y terminan enamorándose de una quindiana. ¿Qué tiene la mujer quindiana que hace que sea tan apetecida para compañera de vida? ¿Qué tenemos las mujeres? Sí, primero que todo son muy amorosas, muy afectuosas, cordiales, muy inteligentes. Conozco toda la generación tuya de amigas, del grupo de amigas. Todas tienen algo muy especial, son extraordinarias mujeres, extraordinarias madres, hijas, y siempre quieren aportar a su ciudad, a su departamento y a la nación, y soy testigo de ello. Así es, en resumidas cuentas. Bueno, 28 años no es una cifra pequeña. Y sostener una unión en estos tiempos turbulentos, porque estamos en tiempos turbulentos, es muy triste, porque a mí me parece que es triste, que a veces uno va a un matrimonio, lo invitan, uno va todo arregladito, come cosas ricas, se toma la foto con la torta y por allá a los 6 meses se encuentra alguno de los contrayentes y le pregunta, ¿qué hubo? ¿Cómo va? No, ya nos divorciamos. Lamentablemente, la tasa de permanencia, por llamarlo de una forma científica, de los matrimonios en la actualidad es muy baja. Quizás porque no hay un buen proceso de maduración de la relación de noviazgo, puede ser. De pronto, porque tal vez no hay como unas buenas prácticas de convivencia, o tal vez porque no estamos como suficientemente formados los miembros de una pareja para poder hacer que la relación perdure. No sé, ese es un tema interesante y quiero decirles a nuestros videoseguidores que aquí hablamos de todo un poquito en Amor por el Quindío, y también hay que hablar de pareja y también hay que hablar de vida en familia, porque eso es importante para nosotros. John Jairo, desde esa experiencia de estar casado durante 28 años y felizmente casado, como tú lo dijiste, ¿cuál crees que ha sido tú la clave del éxito? Tú, desde el centro de esa pareja, ¿tú qué crees que ha contribuido de parte de los dos a que esa unión perdure? Sin lugar a dudas, la presencia de Dios en nuestras vidas desde hace ya bastantes años fue fundamental para, entendernos más, soportar las situaciones que se presentan como cualquier familia, y tener la fe y la confianza que todo va a salir mejor, todo va a salir bien, y esas han sido nuestras creencias y nuestro propósito a lo largo de todos estos años, más aún cuando estamos ahora más cerca del Señor. Y sin lugar a dudas, Él es el que ha sostenido nuestra casa y nuestro hogar, nuestra unión y nuestro amor. Muy bien. Y además de esa presencia de Dios, que lo conecta a uno, yo creo, con la fe también, lo conecta con la posibilidad de tener esperanza, y yo creo que lo conecta un poco más con el respeto por el otro. En la convivencia, John Jairo, como tú desde tu experiencia, ¿qué le dirías, digamos, a las nuevas parejas? ¿Cómo convivir para lograr que el amor no se muera y que la relación perdure? Sin lugar a dudas, nos casamos con personas que somos muy diferentes, eso todo el mundo lo sabe. Yo creo que hay que tener mucha paciencia. Cuando exista amor y exista respeto, yo creo que podemos superar esas adversidades y lograrlas disminuir y que sean cosas del pasado, ¿sí? Amor, respeto, entendimiento, comprensión, paciencia. Yo creo, John Jairo, que el hogar es el principal proyecto, porque hablamos de la convivencia. Yo quiero que estas palabras que nos da una persona autorizada, porque es que una cosa es usted hablar del matrimonio cuando no ha vivido uno, o cuando ha vivido por cortos periodos de tiempo bajo el mismo techo con alguien, y otra cosa es cuando usted ha logrado sobrepasar duelos, dificultades económicas, viajes, enfermedades, preocupaciones y todo lo que pasa en todas las vidas, pero que cuando le pasa a uno pues lo preocupa, lo tensiona, ¿cierto? Muy bien, entonces pues ya hemos hablado un poquito de esta unión,
unión entre Claudia Mónica y John Jairo, una unión que ha perdurado en el tiempo, que ha superado pruebas, una unión en la cual los dos han sido soporte el uno del otro, pero además ambos juntos, de la mano, han encontrado también un poderoso soporte en la fe en Dios. Y de esa unión vamos a hablar de cada hijo por separado porque son muy diferentes. Mi mamá siempre ha dicho que los hijos son como los dedos de la mano. No se puede decir que uno es más importante que el otro, pero todos son diferentes. Entonces, empecemos. Llega Santiago Cabrera Grajales a este hogar después de ser muy anhelado, después de un embarazo que exigió muchos sacrificios de parte de los dos, y llega Santiago y nace en el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios. Primero, hablemos cómo ha sido la experiencia de la paternidad. Luego hablaremos de Santiago y de su historia de vida, que es bien interesante. Santiago en este momento vive en China. Les prometo hoy, aquí, públicamente y con el papá de por medio para que me ayude, que cuando venga Santiago a Colombia lo vamos a tener en los micrófonos de Proyectar a XM, porque es una persona que vale la pena conocer. Es un joven convencido de sus ideales, luchador incansable de sus sueños, inteligente, brillante, carismático, que puede servirle de inspiración a muchísimas personas, que puede servir de fuente de esperanza para muchos jóvenes que tienen grandes sueños, pero a veces no saben cómo perseguirlos. Entonces, primero, antes de hablar de la historia de vida de Santiago, ¿cómo ha sido la experiencia de ser padre, John Jairo? Bueno, ser padre, primero que todo, ha sido lo más maravilloso que ha pasado por mi vida. Yo no sé cómo muchas parejas no tienen hijos o no hacen un proceso de adopción, porque la mayor satisfacción como ser persona es ser padre, primero que todo. Segundo, yo a mis hijos a mí me gusta mucho analizar su perfil desde pequeños, cómo ellos se van encauzando, qué les gusta, qué no les gusta, para yo ponerme a analizar en qué podía ser productivos cuando sean adolescentes o ya adultos, estudiantes profesionales, y puedan aportarle a su sociedad y que ellos también sean exitosos. Entonces, primero que todo, la confianza ha sido importante en estos procesos ya como padre. La comunicación, el amor, acompañarlos es un proceso académico, ¿sí? No hacerles las tareas, pero sí guiarlos, hacerle el acompañamiento respectivo y ser el mejor padre del mundo, y si hay fallas, pues tratar de superarlas a su tiempo. Y entonces llega el primogénito varón, un niño que desde muy temprana edad mostró unas características especiales, porque desde muy joven Santiago quiso viajar muy lejos, nada más ni nada menos que a la República de China, es decir, al otro lado del mundo. ¿Desde qué edad empezó a mostrar Santiago como esa atracción hacia esta parte del mundo, y cómo fue, digamos, la sensación de ustedes? Porque el hijo no decía qué rico conocer el mar, qué rico ir a Bogotá, qué rico ir a Estados Unidos, sino él desde muy joven mostró predilección por esa parte del mundo. ¿En qué edad empezó a manifestarse eso y cómo fue la sensación de ustedes? A los 15 años, Santiago me di cuenta que le gustaban los temas asiáticos, ¿sí? No sé, por videos o por historias que él leía, igual que las historias japonesas, ¿no? Entonces, cuando tenía 15 años, el colegio donde él estudiaba lo invitó, Angelita, a que hiciera parte de un modelo de las Naciones Unidas. Él estaba regular en la parte académica, pero un profesor de sociales que confiaba en él le dijo: bueno, Santiago, vamos a proponerte para que participes en este modelo de las Naciones Unidas, un evento gigante que hubo en esa época. ¿Ese era el que hacían en el gimnasio inglés o no, dónde? Lo hizo el gimnasio inglés, sí, en el centro de convenciones. Como 700 muchachos de todos los mejores colegios del país, él fue representando su colegio junto a los demás compañeritos,
Y Santiago comenzó a tener confianza en él, cosa que no habíamos visto en anteriores ocasiones, porque estaba regular en la parte académica. Y entonces él me dijo: papá, yo he pensado hacer una propuesta que involucre a China, él representando a México, porque el colegio le dijo que él debía representar a México. Entonces él diseñó una propuesta que involucra las negociaciones internacionales entre China y México a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es un megaproyecto actual del presidente Xi Jinping, que es, como todos bien saben, si alguien los de historia, que en la época de que se traía productos desde Asia hacia Occidente, la época de Marco Polo, la época de la pólvora, la seda y demás. Entonces, resulta que el presidente Xi Jinping, apenas él se posesionó, lanzó al mundo diciendo que él quiere retomar esta propuesta, estos vínculos comerciales internacionales de cooperación. Y Santiago comenzó a estudiar eso y a prepararse a los 15 años e incorporó esta idea de gobierno del presidente Xi Jinping dentro de su propuesta. En resumidas cuentas, se preparó también, que ganó el evento en la categoría de él, cuando nadie daba un peso por mi hijo, ni el colegio, incluso ni nosotros. No, mentira, yo sí sabía lo que tenía en mi casa. Pero ¿tú intuías todo lo que él podía hacer? Porque él en un momento de la preparación me dijo: papá, yo ya confío que yo puedo hacer un trabajo bien, apóyame. Entonces yo lo que hice fue organizar información y él la procesó. Y él fue el ganador indiscutible de ese evento de las Naciones Unidas representando su colegio, y fue galardonado en su categoría representando su colegio. Ahí comenzó, digamos, fue el punto de quiebre, como la palabra que le gusta a él mucho, para él confiar en él y saber que él podía hacer grandes cosas. Esa fue la primera cosa. ¿Pasamos a la otra? No. Miren, recapitulemos acá de lo que le hemos escuchado a este papá, porque hoy, a pesar de que, como les decía al comienzo, John Jairo es un gran profesional, es un hombre que de verdad le ha aportado mucho al Quindío. El paso de él por la obra del túnel de la línea y lo que él pudo aportar desde su conocimiento fue muy importante, igual que el papel de muchos otros profesionales y personas de diferentes niveles que en distintos quehaceres lograron que esa obra se consolidara. Eso fue el resultado de la suma de muchos talentos. Pero además de esto, hoy está invitado por ser padre, porque el Día del Padre no se puede volver uno, debería ser todos, como el Día de la Madre, como el Día de la Mujer. Entonces estamos aquí en Amor por el Quindío con conversaciones con papás que desde la experiencia masculina, desde el rol de líderes de un hogar, que es diferente al rol que podemos cumplir las mamás, nos compartan su experiencia. Con dos propósitos, querida audiencia, dos propósitos. Primero, darle relevancia a la figura del padre, porque de pronto a veces ponemos los ojos en el que se va y abandona, pero no ponemos la mirada en el hombre que está ahí, firme, constante, amando a la esposa, apoyando a los hijos, acompañando, llorando y también riéndose, sufriendo y también gozando, como John Jairo, que ha estado los 22 años de Santi. 22 años tiene Santiago. Los 22 años de Santiago y los 15 años de Sofía al pie de la jugada, que es una cosa hermosa que debemos resaltar socialmente. Y segundo, también es mi objetivo con esta serie especial que estamos haciendo de padres que podemos tener como ejemplo, decirle a los que están todavía por ahí como indecisos, como que yo no sé si tener un hijo o no, y mi novia está embarazada y no sé qué decirle que haga, decirles que la figura del padre es muy importante y que un hijo, como lo acaba de manifestar John Jairo, es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. A veces hay que lucharla mucho, a veces las circunstancias pueden ser adversas, pero vale la pena. Entonces vamos a recapitular. Primero, la claridad de una visión. La mirada de Santiago desde los 15 años puesta en la inspiración de
el Oriente, China. Me parece interesante y empieza a estudiar, que sería la segunda conclusión, a analizar, a buscar información, a documentarse para conocer más de aquello que le interesaba. Total. Y tercero, creer. Porque él, ¿qué dijo? Papá, yo creo que puedo hacer un buen trabajo. Él no dijo, no, pues me voy a presentar a ver si de pronto. No, y eso entre tanta gente que va a poder uno, sino todo lo contrario, una fe indeclinable en su posibilidad. ¿Cuánta fe nos falta a veces, John Jairo y Diader? Total. ¿Cuánta fe a veces la gente la duda? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que la gente sí va a ver un programa dedicado a decir cosas buenas? ¿O será que no va a tener audiencia? Si usted la piensa desde la fe, la convicción y la posibilidad, seguro que le va bien. Y cuarto, el acompañamiento del padre. ¿Cómo es acompañar una cosa de semejantes dimensiones, por Dios? Porque es que una cosa es un hijo que quiere ir a jugar un partido de fútbol y otra cosa es un hijo cuyo sueño es irse a estudiar a China. Entonces, vamos a continuar el proceso porque ustedes no conocen la historia y la idea es que cuando lleguemos al presente, ustedes ya comprendan lo que pasó. Santiago es invitado bajo el modelo de Naciones Unidas, hace la presentación de una idea original. Total. De cooperación internacional entre México y China y pone sus ojos en China. Ahí vamos. Ahí vamos. Gana el evento. A los 8 días hubo un evento de los organizaciones de los 100 años de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que la madre de Santiago, Mónica, le tocó dirigir aquí en el Quindío en un cargo de importancia que tuvo en esa época. En el Ministerio de Trabajo, y entonces el evento se hace aquí en el Mocagua. Vinieron delegaciones de varios países de Sudamérica, incluido una delegación muy interesante de México. Por la amabilidad que hacían, porque yo me considero ya quindiano, Angelita, por supuesto, entonces nosotros somos muy amables, muy conversadores, hospitalarios. Nos hicimos muy amigos de varias delegaciones, pero en especial de los mexicanos, porque eso fueron varios días, incluso los sacamos, puebleamos, como decimos acá. Y en esos días le dije, vea, estimado amigo, él se llama don José, yo tengo un hijo que tiene 15 años y vive interesado en los temas de China, pero hizo una propuesta que involucraba a México. Y a mí me gustaría que lo conocieras. Entonces él lo conoció, quedó impactado con un chico de 15 años y nos lo dijo a los dos. Dije, yo no lo puedo creer que un chico de 15 años pueda interpretar de una forma tan sofisticada qué es lo que quiere nuestro presidente Manuel López Obrador, porque en esa época hacía poco se había posesionado en México con el presidente Xi Jinping. Me parece extraordinario, me parece fabuloso. Ellos se fueron con una imagen extraordinaria de Santiago a la Ciudad de México, unas personas muy influyentes y pues, de la parte gubernamental y relaciones públicas allá en México, en la Ciudad de México. Con decirle a Angita que quedó tan impactado nuestros amigos mexicanos que al mes lo invitaron con todos los gastos pagos a la Ciudad de México. Yo fui con él, fuimos, Mónica también y Sofía también. Obviamente que nosotros pagamos nuestros gastos, pero ellos quisieron pagar los gastos de Santiago y así fue. Llegábamos allá, le hicieron una agenda, él con 15 años le hicieron una agenda de trabajo, lo trataron como un personaje, siendo un niño, porque ellos se dieron cuenta de la proyección que tenía Santiago, que incluso ni yo me había dado cuenta. ¿Sí? Una de esas reuniones, que fueron varias, voy a hablarle de una sola porque si no extiendo mucho la conversación, fue con el director político y en ese momento con funciones de vicecanciller de México. Él recibió a Santiago, una persona pues de muy alto perfil, y lo recibió a petición de estos amigos mexicanos y también quedó impactado. Quedó tan impactado que le entregó un libro autografiado con dedicatoria que lo conservamos
Y ese fue otro hito que Santiago superó de una forma súper fantástica. Continúa. La visita a México. Sí. Y aquí también, amigos, me gusta tanto en este espacio de nuestro programa Amor por el Quindío hablar de posibilidad. Me gusta tanto la gente que logra crear oportunidades, que logra crear ideas de posibilidad. Me gusta tanto la gente que en lugar de buscarle al no, le busca al sí. Y que en lugar de identificar lo que puede salir mal, que siempre algo puede salir mal, pero en lugar de poner la mirada y el foco en eso, el foco de su atención en eso, se enfoca en decir, bueno, ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si sale? ¿Qué tal si pasa? Y empieza a enfocarse a la posibilidad. Créanme, amigos, cuando les digo, amigos, audiencia querida de Proyectar a XM, créanme cuando les digo que la mente es una poderosísima herramienta. O sea, si tú crees, es diferente a si tú no crees. Por eso Henry Ford, John Jairo decía estas palabras: tanto cuando crees que puedes como cuando crees que no, tienes razón. Porque si yo empiezo a pensar que no soy capaz, seguramente eso me autobloquea y eso inhibe mi posibilidad de desplegar todos esos talentos. Bueno, va entonces Santiago Cabrera Grajales de visita a México, es recibido como un personaje, toda la gente muy seguramente admirada de la brillantez en tanta juventud, porque es que una cosa es uno escuchar hablar con fluidez y con seguridad de temas tan densos como las relaciones internacionales a un chico de 15 años y otra de pronto a un profesional en la materia. ¿Y qué viene después de esa visita a México? Bueno, él estuvo en México, allá conoció a unos chicos de un grupo de niños superdotados mexicanos, el cual lo acogieron muy bien. Que dirigía este personaje mexicano que lo invitó a estar 10 días en México. Entonces él se rodeó de unas personas que actualmente son muy influyentes en México. Unos son científicos de la NASA, por ejemplo. Son músicos, maestros de orquestas internacionales. Son chicos que son de la misma edad de Santiago, pero ellos comenzaron de la misma edad de Santiago a mostrar sus virtudes, ¿sí? Santiago volvió aquí a Colombia y realmente como le estaba yendo mal, pasó su año. Al año siguiente, ya en 10º, él como ya sentía que él creía que podía realizar grandes cosas, y hay una cosa muy importante en él, Angita, la disciplina. Él es un ejemplo de disciplina que yo a nadie he visto con un ejemplo de disciplina y una determinación tan fuerte como el que él la tiene, ¿no? De estar prácticamente de último en su curso en 9º, ese año que pasaron estas cosas. ¿Ese fue el año? Fue en el año del giro. Ya en 10º, ya con 16, los mexicanos lo incorporaron para que se hiciera parte de un grupo consultor mexicano, ¿sí?, económico, y él lideraba los temas con China. ¿Cómo te parece? Pero es que hay una cosa muy importante aquí, y pues me disculpo si paso como de sobrado, pero Santiago, el grupo estaba conformado por Magister y PhD en economía, y Santiago era el único colombiano que era un estudiante de 15 años de colegio. Claro que después ese colegio ocupó el primer lugar en el país. Ahora hay que hablar, hay que hacerle el homenaje y darle lo que le corresponde a este colegio, que además tiene muchos casos, como el de Santiago, de estudiantes que gracias también a esa buena promoción han logrado cosas buenas. Hay una cosa muy importante, un paréntesis, que el colegio fue determinante en Santiago, ¿no? Porque ellos confiaron en Santiago y le dieron otra oportunidad para que él saliera adelante, y hubo una serie de factores, tanto académicos como de familia, que lo llevaron a donde está en este momento Santiago. Entonces Santiago hizo parte de este grupo consultor, liderando todo el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces era sorprendente porque las reuniones eran virtuales,
con los amigos mexicanos y después se incorporó un grupo súper importante chino que tenía 35 años de relaciones con estos amigos mexicanos. ¿Cómo te pareces? Entonces las reuniones, él hacía que aquí yo lo preparaba como si fuera un casting, así. Poníamos una mesita, las luces, le poníamos una bandera de Colombia. Ahí están los videos en el Facebook cuando los quieran ver mis amigos. En el Facebook, que pueden encontrarlo. De Santiago Cabrera Grajales. Así como suena. En Instagram. Santiago Cabrera Grajales, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que lo busquen y puedan, los que quieran, los que sientan curiosidad por esta historia que estamos contando hoy, conocer más. Muy bien. Está en LinkedIn también, que es la red mundial de profesionales. Entonces Santiago comenzó a participar en estos eventos de forma virtual. Ese año hicieron muchas reuniones, se dio a conocer con los chinos, ganó matrícula de honor en el año 2010, cosa que fue sorprendente porque le estaba mal, pero ya fue la excelencia. En el año 2011 fue un año muy decisivo, Angita. ¿Por qué? Porque en el año 2011 él fue gobernador juvenil del departamento del Quindío, que fue un concurso que el gobernador de esa época sacó para todos los muchachos de todos los colegios, y en esa ocasión se dio la participación a los colegios privados. Él representó a los colegios privados y él ganó a más o menos 32 chicos de otros colegios del departamento, tanto públicos como privados. Entonces ganó con unas muy buenas propuestas. Siguió con sus reuniones virtuales con los mexicanos y con los chinos. Fue el personero de su colegio, también en concurso, ¿sí? Fue condecorado con todas las máximas distinciones del colegio, que ningún muchacho realmente lo ha tenido, porque yo lo comprobé en toda su historia del colegio. Y terminó su año de esta forma. Es una historia muy bonita. Los chinos, ese grupo grande, esta organización gigante en México, le dijeron a los mexicanos: venga, este chico colombiano que hace parte de su organización, que participa con nosotros en estas reuniones, ¿por qué no le dice que participe en unas becas internacionales que son muy, muy exclusivas, pero tiene que participar con todos los chicos del mundo? Pero mira a ver si él se le mide y si puede hacer un buen desempeño, si quiere también. Nosotros estuvimos analizándolo porque en esa época él estaba muy pequeño y tendría que irse de forma inmediata para China, si en el evento que se la ganara, pero bueno, decidimos que participara, que se metiera. En esa llegó, Angelita, la pandemia. Entonces él participó y él ganó esa beca. Ganó esa beca internacional que incluía los tickets aéreos desde aquí a Armenia hasta China, hasta Beijing y de vuelta. ¿A qué distancia queda Beijing? A 19.000 kilómetros de distancia. Dios mío. ¿Eso son como cuántas horas en vuelo? Son 3 horas de viaje, pero allá hay una cosa muy particular. No sé si la gente, pues muchos de nuestros oyentes, de pronto que haya ido a China, allá se adelanta un día adicional. Son 13 horas de diferencia. Entonces, se hablan de 2 días, pero en realidad son 3 porque el tiempo se adelanta un día adicional. ¿Sí? Eso debe enloquecer el organismo. Son 2 viajes, los más cortos son 2 viajes cada uno de 14 horas, 15 horas. Y son viajes muy extenuantes. Largos. No bueno, y entonces se gana la beca. ¿Para qué? Para estudiar mandarín. Opa. En la mejor universidad que tiene China para estudiantes internacionales que quieran aprender mandarín. El Belsillo se llama, en la ciudad de Beijing. Entonces, Santiago, como llegó la pandemia, yo les dije, nos llegó todo el certificado de beca, yo fui y expuse la situación en el colegio, le dije: vea, Santiago ganó esta beca, ¿qué vamos a hacer? Porque él tiene que estudiar de 7 de la noche a 1 de la mañana. Entonces, ¿cómo hace para estudiar? Yo les dije a los del colegio, pero hay una particularidad que es a favor de Santiago. Santiago lleva el promedio 9. Gracias a Dios. Entonces, a mí me tocó
no fue fácil para que le hicieran un permiso especial. Me tocó hacer consulta con el Ministerio de Educación. Porque en ese momento estaba virtual. Porque él estaba estudiando y él tenía que hacer un break en su estudio para poder estudiar, porque entonces no iba a dormir. Ok. Lo único cierto es que, de acuerdo a la normatividad legal del Ministerio de Educación, con el visto bueno de la Asociación de Padres de Familia, al colegio, le dieron un permiso especial para que él pudiera estar en sus horas, venir a estudiar, pero no con la rutina ni el requerimiento que los demás estudiantes. Le dieron condiciones de flexibilidad. Exactamente. Y así terminó su año escolar estudiando tanto en la universidad en Beijing como aquí en su colegio. En décimo. En undécimo. Ya estaba en 11. En el año 2011. En décimo fue el proceso como de postulación para la beca. No, el proceso todo fue en el 11, sino que en Muy décimo fue todo ese tema con grupos. El relacionamiento. El relacionamiento. Muy bien. En ese año 2011, sobre todo en el 2010, Santiago, yo me puse, ahí entro como padre, como buen padre. Pues yo sé que soy un buen padre porque mi Dios me ha dado facultad para hacerlo. ¿Ah? En el 2011, el 2021, qué pena. En 2021 él termina. Y en el 2020 es donde él hace décimo. Muy bien, muy bien. Ahí estamos perdiditos 10 años, ustedes entenderán la emoción del momento. Recuerden, queridos videoseguidores, que estamos a través de la multiplataforma Proyectar XM, estamos en vivo. Entonces, como estamos en vivo, no podemos decir corte, retome, estamos en vivo. Yo creo, John Jairo, que nos ha pasado a muchos, a mí me pasa también, que con este despiste de la pandemia, de toda esa cantidad de meses que vivimos en virtualidad, muchos como que nos extraviamos con el tiempo y con el espacio. A mí me pasa que a veces recuerdo que en una esquina había algo y después me acuerdo que ya no, porque esto nos cambió un poquito las lógicas. Entonces, estamos ubicados en el año 2021. Tiempos de pandemia, tiempos de virtualidad, pasa el proceso de la beca, se hace adjudicatario de la beca, el colegio, y antes de que olvidemos mencionarlo, ¿cuál es el colegio en el que estaba estudiando Santiago y cómo fue ese gran apoyo recibido? El Colegio Gimnasio Contemporáneo. Extraordinario colegio desde el punto de vista académico. Los profesores son de excelencia, todos. Conozco a la mayoría. Hay un grupo también importante de psicólogos, sobre todo en especial uno en esa época, el doctor Jorge. Fue fundamental porque él pudo interpretar que Santiago era un chico que saltaba, inquieto, desobediente, y él pudo entender qué es lo que estaba pasando y él nos ayudó, fue un pilar fundamental para que desde el punto de vista psicológico se hiciera como la transición a lo que es Santiago al día de hoy, ¿sí? También hubo un neuropsicólogo muy querido, el doctor Cubillos, que también nos apoyó, y él fue el que nos dijo, después de un análisis, que él tenía un coeficiente superior, cosa que pues no sabíamos que Santiago lo tenía, pero no lo habían identificado. No lo habíamos identificado. En el año 2021, él termina su año con honores, con matrícula de honor, otra vez pronuncia su discurso de grado. Por su buen resultado. Ya había iniciado sus estudios superiores en esa universidad prestigiosa en Beijing. Y él, pues la pandemia continuó, siguió sus reuniones virtuales. Ya en ese momento, como ya estaba aprendiendo mandarín, ya hacía intervenciones. Él en esa época hablaba inglés, ya comenzó a hablar un poco mandarín en sus reuniones, y no necesitaba la traductora. Empezó a apropiarse del idioma. Del idioma y a practicar. La disciplina de él es extraordinaria. Para aprender, yo te voy a contar algo. El promedio para aprender mandarín de cualquier persona, sobre todo los latinoamericanos, son alrededor de 4 años.
4 años. Además porque son idiomas muy complejos, Muy ¿no? complejos, extraordinariamente diferentes al nuestro. Santiago pudo tener un nivel básico en tan solo un año y medio, pero de forma virtual, no presencial. Y esto lo Sí. pueden nuestros videoseguidores constatar en las redes sociales, porque no solamente van a encontrar videos de diferentes momentos de esta historia que les estamos contando hoy, desde la voz del padre, desde la voz también del apoyo, del soporte, de ese baluarte que estuvo no solamente creyendo en su hijo, sino brindándole el acompañamiento que necesitaba para poder ir a cumplir sus sueños. Ahí van a encontrar también seguramente videos donde él habla mandarín. Por supuesto. Hay una parte bien importante que ahí es como para que los demás padres escuchen esta historia tan bonita, que yo, sabiendo de que Santiago, yo quería que el mundo supiera quién era Santiago, ¿sí? Entonces yo me dije, la única forma de que el mundo sepa quién es Santiago es ir tocando las puertas. Entonces, antes de que pasara la pandemia ese año, en los primeros meses, hubo un evento muy importante en Bogotá, que es un evento que hace la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Yo fui allá, me le metí a la presidenta, la doctora Ingrid, y dije, vea, yo soy John Jairo, y es mi hijo. O sea, yo me le metí allá. Con toda la determinación. Con toda la determinación. Dije, vea, mi hijo ya sabe mandarín. Dije, pero ¿usted qué hace aquí? No, es que yo quiero que usted conozca a mi hijo. Ya, y tengo una idea, le propongo, señora Ingrid, ¿por qué mi hijo no se hace allá donde llegan todos los presidentes de las multinacionales para que entren aquí en el auditorio, y como él medio habla mandarín, pues le saluda y lo lleva? Ya, usted está ocupado, usted no puede hacer todo. La convencí. Qué maravilla. Y Santiago allá se paró, muy bien vestido, ahí están las fotos en el Porque Facebook. es muy lindo, Santiago, de verdad, es hermoso, no porque sea el hijo de amigos muy amados, tiene una presencia supremamente agradable. Entonces allá, claro, llegaron los carros, como en las películas, así llegan los carros, se bajan como con los escoltas, y se bajan son los presidentes de las multinacionales chinas aquí en Colombia, que son muchos. Y Santiago lo recibía en chino. Entonces, haciendo relaciones sociales. Hay una cosa que para todos los escuchas, los radioescuchas, es que a los chinos lo que más les gusta es que se le hable mandarín. Claro, no, y a cualquier persona. Vea, usted viaja a otro país que hable un idioma diferente al español. Yo lo viví, John Jairo, y esto yo creo que es cierto en todas las culturas. Yo tuve la oportunidad de adelantar un estudio con la Universidad de Nantes en Francia, y tuve la oportunidad de estar un periodo de tiempo en esa ciudad, una ciudad muy linda, cercana a París, y nos encontramos un chico que estaba estudiando allá, un chico de Cali, y cuando nos escuchó hablar español entre nosotros y nos habló, es como encontrarse un hermano así uno nunca lo haya visto. Tenemos que empezar a concretar las ideas. Yo creo que vamos a tener que pensar en una segunda entrega de este programa, de este querido invitado, porque además no es solamente exaltar el papel de este papá, que fue mi idea y mi intención original, sino también mostrarle a los jóvenes del Quindío que cuando hay nitidez de un sueño, cuando se tiene claro lo que se quiere lograr, las oportunidades resultan. Vamos a concretar porque ya se nos está acabando el tiempo, sí. Pero entonces terminemos esta parte de la historia muy brevemente y contemos qué hace Santiago hoy, en el 2026, qué está haciendo en China, y quedaremos entonces en puntos suspensivos para una próxima emisión. Bueno, en resumidas cuentas, él le fue muy bien en esta primer beca, que fue de un año. Le fue tan bien que participó en una segunda convocatoria con esta misma organización y ganó su segunda beca. Ya en esta segunda beca ya abrieron fronteras, pasó la pandemia, se fue para la ciudad de Beijing, recién cumplido sus 18 años, porque no podía ir antes por ser menor de edad. Solo, con la compañía de nuestro Señor Jesucristo, se fue solo con 2 maletas grandes a un nuevo mundo. A un nuevo mundo, y nadie lo estaba esperando. Nadie. La beca es una beca full, beca que incluye todo.
¿sí? Y queda manutención, la comida, el alojamiento, y se le da una plata, una asignación que se llama estipendio. Allá llegó Santiago, pudo asimilar todo. Afortunadamente, cuando él aprendió el mandarín, esa universidad es tan buena que le enseña no solamente el idioma, sino la cultura china. Entonces, él aprendía cultura, idioma, cultura, idioma, cultura, idioma. Entonces, él sabía cómo actuar y cómo desempeñarse y cómo acoplarse a esa cultura tan extraordinariamente diferente a la nuestra. Y en resumidas cuentas, ahora, entonces terminó esa segunda beca, volvió aquí a Colombia y dijimos, yo le dije, papi, ya debemos pensar en la carrera tuya, y aplicamos él y yo, con ayuda de Dios, en una plataforma sin ayuda de nadie, porque así fue. Y él obtuvo una tercera beca internacional otorgada por el gobierno de Shanghái. Él está terminando en este momento la carrera de Economía y Comercio Internacional, y él la hace en mandarín. Él habla inglés perfecto, y portugués regular, pero lo puede hacer, y el inglés y el español, ¿no? Y él ahora, pues que pues nosotros tenemos un negocio familiar, Angita, de exportación a China, ya hemos traído unos equipos. Bueno, es otra historia que yo se la voy a contar. Otra historia que habrá que invitar ya al empresario. Él está liderando esa empresa, es el CEO de esa empresa, y ya tenemos unos vínculos. Él participa en los eventos internacionales donde participa Colombia, él está representando a Colombia, a la Cámara Colombo-China, a los eventos más importantes que tiene Asia, en todo lo que tiene que ver con comercio internacional, ¿sí? Bueno, qué pesar que nos ha quedado faltando tanto por decir hoy en el cercanía al Día del Padre, pero exaltando la idea, resaltando la idea que el Día del Padre debe ser todos los días, y que a estos hombres responsables, amorosos, disciplinados y enfocados como John Jairo Cabrera Ramos, nuestro invitado de hoy, que está invitado en rol de padre, pero que tiene muchos otros méritos humanos y sociales, con esta programación que les hemos propuesto hoy, queremos decirles, papás, gracias a los que hacen un gran trabajo como lo ha hecho John Jairo, y a los jóvenes del departamento del Quindío, la invitación es inspirarse en vidas, en logros, en caminos como el de Santiago, para pensar que sí es posible. Habrá una próxima ocasión, con la ayuda de Dios, habrá una posibilidad de tener nuevamente a John Jairo hablando de estos y otros temas, y de tener a su hijo Santiago hablando de temas lindos de jóvenes con visión mundial, aquí en Amor por el Quindío.